alabanza y la gloria, Señor, por siempre. Ayúdanos, bendícenos siempre, Señor, y que seas tocando siempre nuestra vida, Padre, amándonos siempre como amas a aquellos que hacen tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio el que cada uno de nosotros estemos en esta hora, hermanos, porque la vida es un privilegio que Dios nos permite a todos aquellos que hemos nacido y que nos permite tener esta oportunidad de ver las maravillas que Él ha creado para cada uno de nosotros, y todo esto que tenemos cada día es para darle gracias a Él, porque muchos ya no están, otros dejarán este día de estar acá, digo en el globo terráqueo, pero otros continuarán, otros vendrán, pero todo ese proceso lo permite Dios hasta el momento que Él decida lo que va a hacer con todos aquellos que creemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 13, pero sin antes darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. No sé si hay alguien, puede levantar su mano en señal de que usted está acá por primera vez y poder saludarle. Dios les bendiga. Hay 3, 4 personas que han llegado. No sé si en esta área, aquí está una pareja. Gloria a Dios, bienvenidos. No sé si hay alguien más, hermanos. ¿Cuántos se alegran? Yo sé que hay calor, hermanos, pero démosle gracias a Dios por estas vidas que están llegando, porque la palabra de Dios es eso, que contagia cuando se escucha, y por medio de ese escuchar, ese oír, es donde viene la fe por aquel que predicamos, anunciamos, creemos que vendrá un día. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, todos aquellos que nos acompañan por primera vez, de igual manera los que están siempre con cada uno de nosotros acá, bienvenidos todos. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13. Vamos a orar, hermanos, mientras lo busca. Solo vamos a leer un versículo nada más, el verso 33. Oh buen Padre, gracias. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te agradecemos esta oportunidad nuevamente que nos permites de venir y estar acá reunidos todos, Señor, con el propósito de que podamos glorificarte con esa libertad a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que siempre recibes de aquellos esa alabanza sincera, Señor, que sale, Padre, de ese gozo que has puesto en nuestra vida, en nuestro ser. Padre, en esta hora te pedimos que al leer tu palabra nos hables a cada uno conforme a la necesidad que hay, Señor, en cada una de nuestras vidas y nuestro ser. Te pedimos, háblanos, Señor, habla mi vida, habla a todos, conforme tu voluntad, Señor, y que se haga tu obra, Señor, en cada uno de tal manera que esa misericordia que tú tienes, Padre, pueda cada uno deleitarse de tal manera que a través de tu palabra encontramos, Señor, esas palabras que nos instan, nos dicen, hay que seguir adelante, Padre. Es por eso que en esta hora te agradecemos y te pedimos, Señor, háblanos a cada uno conforme tu voluntad, Señor. Amén y amén. El verso 33, Mateo capítulo 13, dice de esta manera, hermanos: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Tome su asiento. Si usted ha leído la palabra de Dios o es lector de la Biblia, se va a dar cuenta que esta palabra de la levadura a través de lo que es Génesis y Apocalipsis aparece alrededor de 70 veces. Y todas las veces que aparece, excepto esta, aparece con la situación de que se refiere a la corrupción, al pecado, se refiere a esas cosas que hacen de que el proceso de la vida del hombre en la tierra y en la creación de Dios haya una transformación. Y esa transformación, si podemos ver, usted conoce la levadura. La levadura tiene esa característica de que transforma el volumen de lo que es la harina. Y cuando vemos esta situación acá, Cristo venía predicando el evangelio con sus discípulos, anunciando el reino de los cielos. Y esta parábola que vemos acá es una parábola bien corta. La mayoría que usted ve allí, algunas son un poco extensas y tienen también una interpretación que Cristo les da una explicación a esas, cada una de ellas. Pero en esta está entre medio de todas estas parábolas y es parte, hermanos, también de la palabra de Dios porque Cristo se la dijo a sus discípulos. Usualmente cuando oímos de la levadura, y usted podrá verlo, siempre decimos nosotros, es que algo ha hecho esa persona que ha transformado su vida o ha cambiado su estado en que estaba. Y es de que cuando vemos estas situaciones, hermanos, podemos ver nosotros de que Cristo se la dijo a los discípulos y a toda aquella gente que le seguía, porque no era un poco de gente, no eran solo los discípulos. Y él hace referencia a que el reino de los cielos, dice, es semejante a la levadura. Cristo, él tenía bien claro que el propósito principal de venir a esta tierra era para salvar a aquellos que habían sido ya antes de la fundación del mundo apartados para salvación. Pero al ser apartado algo para ser salvo o para apartarlo para algo, existe la posibilidad de que el tiempo, las circunstancias, las condiciones, pueda haber una transformación en esa cosa o ese alguien o lo que se haya apartado para X situación o evento. Y en esta situación podemos ver nosotros de que el evangelio en el Nuevo Testamento se predica de esa manera, pero ya Dios había obrado a través de los tiempos, de los profetas, los jueces, los reyes, y Dios siempre ha tenido a alguien que ha venido anunciando el reino de los cielos. Porque el propósito de Dios cuando crea al hombre no es de, hermanos, de dejarlo en la tierra olvidado y que allí se quede y que empiece a sufrir. Porque al principio no fue así. Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén estaban todas las condiciones para que este hombre se desarrollase como un hombre perfecto que Dios había hecho. Pero siempre hay situaciones que están alrededor de eso. Y es de que vienen las tentaciones. Y entre las tentaciones está aquel que viene y es el amo de todas esas condiciones que hacen de lo que creado, lo apartado, lo seleccionado pueda tener una corrupción. Y es cuando vemos de que el hombre empieza a oír las tentaciones, a ver las condiciones, a ver los deseos, porque igual cuando Dios hace al hombre lo hizo con eso, espíritu y cuerpo, la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal.
Cuando desobedece es que el hombre ya se queda únicamente con esa condición carnal, aunque con el espacio ese de poder también recibir la naturaleza espiritual. Pero más que todo, cada uno de los seres humanos tendemos más a obedecer a las condiciones naturales de la carne que venir y hacer caso o obedecer a las condiciones que propone la vida espiritual, y que esa vivifica, y que al final de todo la vida espiritual es la que prevalece, porque lo espiritual es aquello que permanece. La carne se debilita, la carne se desvanece, del polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu, el soplo de vida que Dios puso en ese hombre, dice que regresa a Dios. Y ese es el alma. Pero cuando vemos esta condición, hermanos, que vemos acá, dice que Cristo venía anunciando el evangelio. Y les hablaba a ellos en parábolas. Y es de que eso ya ha sido anunciado anteriormente. O sea, la gente tiene acceso desde el principio de la humanidad, hermanos, a entender los propósitos de Dios. Tiene acceso, o sea que no hay excusa. Pablo dice, no hay excusa para el hombre cuando llegue delante de Dios. No hay excusa para aquellos antepasados que no vieron a Dios directamente quizás, pero dice, tienen la creación. Y la creación fue de algo superior, y ese algo superior es un Dios todopoderoso, y es Dios, Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero dice, el hombre se corrompe y empieza a darle gloria a los cuadrúpedos, a las cosas que están arriba de los cielos, a los lugares altos, a los animales que están en el fondo del mar. Y el hombre se hace sus dioses y empieza a corromperse, pero es por eso mismo la naturaleza humana que empieza el hombre a tener esa descomposición. Si usted es conocedor de la levadura, dice que son seres microscópicos. Están activos, pero ellos trabajan de una manera bien diferente a los demás. Ellos son seres unicelulares que ellos necesitan carbono y necesitan azúcares para poder multiplicarse. Cuando usted compra un pan que tiene levadura, si usted va a ver el proceso de ese panadero, cómo lo hace, usted va a ver que un pan francés, un bolillo, no sé cómo le llaman ustedes, que es el que es el ejemplo más cercano. Cuando hacen el pan francés, si va a ser redondo, lo hacen así bien pequeñito, cuando ya tiene todo el proceso. Lo dejan reposar. Al dejarlo reposar un tiempo a una temperatura adecuada, ese pedazo de harina comienza a crecer y hacerse de una onza, que no crece en peso, pero en volumen, se hace grande, y es cuando usted ve que de repente ve un pan grande y dice, wow, ¿cómo lo hicieron? Tal vez no se da cuenta, pero si usted ve el proceso es bien diferente. Es un pedacito así de harina nada más, y se hizo grande. Pero dentro de ese pedacito de harina hay seres microscópicos que hacen el proceso de la fermentación, la transformación, la descomposición, si usted puede llamarle la corrupción, de poder alterar el estado de esa harina. Y lo que hacen es que ellos se alimentan, están ahí inactivos, pero cuando les echa agua o sienten ellos la presencia de azúcares y carbono, ellos empiezan a multiplicarse, y cuando empiezan a multiplicarse es donde el pan o el pedazo de harina empieza a crecer y llega a una medida tal que el panadero ya sabe a qué temperatura está el lugar y qué condiciones tiene, qué tiempo tiene para poderlo meter al horno. Ahora, si usted ve las características de la levadura, prácticamente hacen eso, es que corrompen, transforman el estado de esa harina. Entonces, cuando vemos esto, si es así, usted ve que Cristo ya le había dicho a sus discípulos, bueno, más adelante,
En el verso 16, si usted lo lee conmigo, vamos a leerlo. El verso, capítulo 16, el verso 5. Ya les había hablado de la parábola y ellos de alguna manera quizás lo habían entendido a su modo. Porque nosotros, si usted conoce lo que es la levadura, y desde tiempos antiguos han venido poniéndolo a través de la palabra de que la levadura corrompe. Para un judío, hermanos, la levadura era tradicional para ellos. Las mujeres que se encargaban, o los panaderos se encargaban de hacer el pan, ellos siempre leudaban la masa y de esa masa dejaban una parte para el siguiente día. Entonces, de allí continuaban leudando la masa y así iban de alguna manera trabajando de esa manera. Pero ellos tenían entendido de que la levadura no era algo bueno porque figuraba el pecado, figuraba la corrupción, figuraba la transformación. Y la Biblia decía, bueno, y asemejaba de esa manera que la levadura prácticamente no era buena, porque ¿sabe qué hace la levadura? ¿A cuánto les gusta el pan con café? Yo creo que casi a todos, a mí también me gusta. Pero cuando usted está flaco, de alguna manera usted dice, no hay ningún problema. Pero cuando está ganando peso, o sea, ya tiene que tener cuidado de no comer mucha harina, mucho azúcar. Y especialmente si lleva levadura, tenga cuidado, porque eso llega un momento de que los organismos están ahí, van creciendo y el cuerpo de alguna manera se va acostumbrando tanto que también va creciendo. Amén. Es un proceso, pero no quiero ofender a nadie, pero es un proceso, es normal. O sea, usted va al doctor y le dice, mire, está ganando peso, deje de comer esto, y le prohíben los carbohidratos, le prohíben la harina, le prohíben esto, no coma pan. Hermano, pero ahí está siempre, pero en que sea un pedacito, y agarra un pedacito con pan y café y todo, y ahí está, en vez se pasa, no me está viendo el doctor, agarró otro, se termina todo el bolillo, y ahí va. Y de repente cuando llega nuevamente, ha subido 10 libras, no sé. Entonces nos excusamos de esa manera. Pero vea usted esta situación. Cristo les dice a ellos, cuídense. Y es de que cuando dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Vea la excusa. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero como el hombre automáticamente piensa las cosas según la base que tiene, y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de las 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Si usted sigue leyendo ahí, hay una situación de que ellos se habían olvidado de que la levadura no solamente asemeja a la corrupción, sino que había un proceso, y ese proceso es que Cristo había multiplicado el pan y los peces, pero sin hacer un proceso de panadería ni levadura. Pero ellos habían pasado ahí de noche, ellos no entendieron ese mensaje de la levadura. Es por eso que de alguna manera quizás porque muy corto, pero Cristo pensando quizás si es corto tal vez lo entienden. Porque la cizaña y el trigo es extenso, la del sembrador es extensa y aún así él tiene que explicárselas bien porque me imagino que era muy extenso. Él dijo, si les digo esto posiblemente entiendan un poco, ya que la levadura en ellos prácticamente la usan constantemente. Entonces, cuando vemos esta situación, hermanos, y vemos acá y lo ponemos en el día actual de nosotros, Cristo usa la levadura como la expansión de la palabra de Dios o el reino de los cielos. Porque él dice, hermanos, les dijo otra parábola. Y dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Qué cree usted de eso, hermano? ¿Estará correcta la semejanza que hizo Cristo? Quizás por lógica estemos así, bueno, claro, es palabra de Dios, ¿verdad? Pero si se lo dijese yo,
Peor todavía. No hay amenes, usted ve. Porque la palabra de Dios, hermanos, cuando vemos ahí, si la asemejamos, usualmente Cristo usó parábolas. Y si leemos, hermanos, el capítulo 78 de los Salmos, hermano, Cristo les dijo a ellos antes, Dios les hablaba a ellos antes, hermanos, en los salmos eran escritos antes de que Cristo naciese. Y Él les hablaba, hermanos, y les decía, inclinen el oído, porque en el verso 1 le dice, escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, nos las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran y los que se levantaran, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como los padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios o el evangelio que usted ha escuchado, hermanos? ¿Qué ha hecho en usted? Porque en Israel dice que no hizo mucho. O sea, siempre estaba en problema Israel. ¿Usted cree que hoy en día la gente tiene menos problemas? ¿Cuánto tiempo le tocó a usted entender el mensaje de salvación? Y hay otros hermanos que han tenido conocimiento, pero no están muy metidos en eso. ¿Cuánto le está costando? Entonces, si vemos esto, hermanos, de que la levadura que pone aquí Cristo y que es semejante al reino de los cielos, es la palabra, hermanos, que va a cambiar a las personas que Dios antes de la fundación del mundo ha diseñado, ha puesto ya, ha elegido ya para salvación de sus almas. Aunque digan algunas otras personas, ustedes son egoístas y que no quieren que nadie se salve. Hermano, la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, en Efesios, Dios ya ha elegido a aquellos que han de ser salvos. Aquellos que escucharán, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios y que serán transformados, que habrá en ellos un cambio de estado y que no solamente va a transformar su mente, sino sus acciones, su forma de ver el mensaje de salvación, y van a tener, hermanos, de alguna manera un cambio en su vida, que ese cambio va a ser permanente, porque lo que hace la levadura en el pan es irreversible. ¿Puede usted un pan francés volverlo a lo que era antes, la harina? Hermano, media vez entró la levadura y le dio esa masa. Esa masa va a ser cambiada, va a ser transformada, va a haber algo allí que va a cambiar el estado que tenía esa masa. Pero en la vida de nosotros, hermanos, como seres humanos, esas pequeñas cosas que hay nos cambian. ¿Qué ha hecho ese microorganismo, nanoorganismo que le llaman el COVID-19? No se les ve la sonrisa porque tienen máscara. ¿No ha puesto a temblar al mundo? Hermano, un micro un poquito más grande todavía, es nano.
Y nano es mucho más pequeño que micro. Ha puesto a temblar el mundo. No se puede ver simplemente, hermanos, si tienen que usar no sé cuántos lentes para poderlo ver. De aumento en aumento, hermanos. Usted cuando lo ve en las noticias que parece, hermanos, unas florcitas o semillas que caen de unos árboles así, eso es lo que ellos ven, pero tan diminuto que es que le puede quitar la vida a una persona. A miles, a millones les ha quitado la vida. Y esas pequeñas cosas, hermanos, hacen que haya una transformación en todo. Y a través al nivel mundial, hermanos, ha habido una transformación tan grande que las personas, hermanos, han visto personas morir. Han visto personas que han tenido esa condición. Hay personas que todavía padecen de esa condición, hermanos, pero cuando se les predica el evangelio, hermanos, aún no creen que hay una salvación. Algunos todavía dicen, no, esto ya va a pasar, y es verdad, va a pasar. Pero hermanos, si vemos esas condiciones que transforman la mentalidad de gobierno de personas mundialmente hablando, entonces, hermanos, el poder de la palabra de Dios es más poderoso que ese organismo, porque es palabra de Dios. Y esa tiene que transformar la vida de aquellos que hemos entendido y creemos en la palabra de Dios. La pregunta es si nosotros hemos sido alcanzados y leudados por esa palabra. Porque la harina media vez tiene contacto mínimo con esos organismos, se reproducen, se meten y leudan toda la masa un poquito. Hermanos, pero nosotros tenemos un poquito y creemos que ya lo sabemos todo. Le pongo un ejemplo de 3 clases de fe. Mira esta botella usted. Tiene la mitad de agua. Usualmente está completa. Si usted la ve, hay personas que creen y tienen conocimiento de la palabra de Dios y ellos dicen, eso que está ahí es vida. El agua es vida, ¿verdad? Sin agua se muere la persona. El contenido que tiene esto es vida. Y algunos dicen, excelente, ahí está, pero no hacen el esfuerzo de tomársela. Esa es una clase de fe. Algunos otros dicen, esto es vida, y lo agarran y lo tienen y lo besan y lo esconden y se pelean y no lo dan. Esa es otra clase de fe. Pero hay otros que vienen, hermanos, y dicen, esta es vida, esto lo quiero, lo necesito, y se lo toman. Esa es otra clase de fe. El evangelio es igual. Hay muchas personas que saben de que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero simplemente tienen nada más el envase lleno de la vida y no le hacen caso. Se pelean muchos porque dicen, mire, yo ya sé, yo he estado en seminario, he hecho esto y lo otro, he cursado esto, pero no hacen nada más que pelear con el mundo del evangelio. Y que mi religión es la mejor, mi iglesia es la mejor y es la más grande y esto y lo otro. Hermanos, si el hombre se pelea, hermanos, y si usted ve las redes sociales, hay mucha gente peleándose porque mi religión es la mejor, porque esto es la mejor, porque esta Biblia es la mejor. La pregunta es, se pelean, pero no entienden, ni tampoco la quieren tomar, simplemente son leístos. Pero hay personas, hermanos, que han entendido y dicen, esta es vida, yo doy todo por defender mi posición en la palabra de Dios, no por defender la palabra de Dios porque se defiende sola, Dios se defiende solo. No ocupa de nosotros, hermanos. El testimonio lo damos nosotros y mal testimonio lo damos nosotros, pero la palabra de Dios se defiende sola. Pero aquel que dice, yo he entendido que la palabra de Dios es santa, ha transformado mi vida y ha cambiado mi vida y de hecho, esa transformación completa, yo doy mi vida por esa palabra.
Pero no solamente eso, sino que además de eso dice, yo tomo esta palabra y se toma esa agua y esa agua hace de que esta persona siga un día más por lo menos con esta botella de agua en el desierto. Pero ¿qué pasa? Muchos solamente tienen la Biblia, no la leen. Muchos andan la Biblia debajo del brazo y se andan peleando con el mundo. Pero muchos hermanos también creen la Biblia, tienen la Biblia, la andan debajo del brazo, pero la comparten con el mundo. Y esa palabra es la que transforma porque han creído, han tomado, hermanos, el nombre de Dios, en que es poder para restaurar, en que es vida, hermanos, para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y eso hace, hermano, la transformación de la palabra de Dios. Y Cristo, anunciándoles el evangelio, le dice, vayan por toda Jerusalén. Mateo 28. Vayan por Judea. Vayan por Samaria. Comiencen allí a predicar el evangelio. Y después de eso me serán testigos en los confines de la tierra. El hombre, hermano, ha sido creado de tal manera que tiene espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, pero ese espíritu, esa alma necesita la palabra de Dios porque el cuerpo, hermano, tiene demasiadas concupiscencias que hacen de que aquello que viene, hermano, de afuera, aquellas condiciones corrompen el estado, y es cuando vemos nosotros que necesitamos estar leudados completamente con la palabra de Dios para dar un testimonio a los demás. Y eso es lo que hace la levadura, hermanos. Cuando una levadura ha sido mal procesada y el panadero la ha procesado mal, ¿no le ha salido a usted en veces algunos panes duros y por dentro un buen poco de harina mal leudada? No. Hermano, si usted se lo come, dice, con la mitad del pan se llenó y además le cae hasta mal porque esa harina ni se cose bien. Pero cuando está bien leudada, hermano, hasta esponjoso es el pan, ¿verdad? Usted se come uno, dos, y dijo el doctor solamente uno, pero lleva 4. Porque ese pan prácticamente ha sido procesado, ha leudado completamente todo eso. Pero cuando está mal leudado, hace de que no se sienta bien. Y es de que la levadura necesita tener una temperatura. Bien puede usted mantenerla para seguir leudando más harina, o puede decir ya no quiero más y la voy a quemar. Voy a matar los microorganismos porque también se mueren. La temperatura prácticamente para que se produzca la fermentación tiene que estar entre 26 grados a 32 grados, 33 a lo máximo. Si estamos hablando, estamos hablando de centígrados, pero si habla ustedes de Fahrenheit, prácticamente necesita que la temperatura, cada uno de nosotros, la temperatura normal que tenemos, 37, 38 grados. Si usted ya llega a 39, ahora si usted ya llega a 97, que son Fahrenheit, 97 es lo normal, pero si usted llega a 98, a 99, usted llega a 100, es que ya hay un problema ahí, ya hay una temperatura. Cuando usted ve ahí que le toman la temperatura, le están checando y lo que está marcando usted, está marcando un rango entre 96 a 99 grados. Si ya se pasó 99 grados, le dicen, espérese hermano acá, porque ya trae temperatura. Entonces, la levadura necesita, hermanos, una temperatura. Si usted quiere dejarla en coma, de alguna manera, métala al freezer y va a ver que no, al refrigerador, y va a ver que esa no va a crecer ni va a hacer nada porque está como en coma. Pero si usted quiere algo normal, fermentar algo normal, tiene que ser una temperatura entre, en eso, 26 grados o 32 grados. Si ya pasa 33, 34, 35, 40 grados, ya está llegando a un punto de calentarse y los microorganismos están muriendo. Ahora, si usted ya quiere definitivamente no hacer más pan y hacerse de esa levadura que ya no quiere, prácticamente déjela que se caliente en el sol y se van a morir completamente los microorganismos. Cuando vemos la vida, hermanos, del creyente a través de los tiempos, la pregunta sería,
¿en qué temperatura estamos nosotros? ¿En qué temperatura estamos nosotros? ¿Y cuál es el nivel de fermentación que la palabra de Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas? Aquellos amigos que todavía quizás no han aceptado a Cristo, pero que usted dice, bueno, mire, yo para ser como ese cristiano que está ahí, mejor no soy nada. Y vea usted, ese es un ejemplo de fermentación, porque si usted ve y a una panadería dice, ese pan me salió mal, para ir a esa panadería, mejor voy a la otra, está más caro, pero voy allá, lo hacen mejor. Entonces, el nivel de fermentación que le da esa panadería al pan, hace que usted regrese a comprar más pan. Cuando un cristiano, hermanos, ha sido cambiado por la palabra de Dios, hermano, ese nivel de fermentación va a ser tan bueno que acercarse a esa persona va a ser, hermanos, un deleite. El seguir los pasos de esa persona va a ser una motivación completa. Pero hermanos, si alguien dice, mire, ese está más frío que el freezer, está como quien dice en coma, ¿verdad? Hay cristianos que están en coma, hermanos. No hacen nada, ni ruido. Hay otros que andan también haciendo la obra de Dios y todo, y ahí andan. Pero hay otros hermanos que ya se pasaron de tueste. Ya prácticamente tan caliente llegó la situación que ya no los ve usted en la iglesia. Ahí los mira en Facebook publicando todas las mañanas versículos bíblicos, pero ya no se congrega, ya no lee la Biblia, ya no asiste a la iglesia. Entonces ese se pasó, como quien dice, ese mató todo lo que la levadura le había dado, ¿no? O sea, ya mató los microorganismos. Cristo quería enseñarle a esta gente, hermanos, y diciéndole, no se acerquen a los fariseos, la hipocresía. La hipocresía, hermanos, siempre se ha hecho de esa manera en la palabra de Dios. Dios le ha llamado a aquellos que no hacen su obra hipócritas. Hipócritas, hermanos, significa de que la persona es actora, actúa de una manera diferente. Hoy actúa así, hoy actúa diferente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una conversión. ¿Quiere ver un ejemplo de eso usted, hermanos? En San Juan capítulo 3 hay un ejemplo bien claro, hermanos, de cómo Dios asemeja lo que es eso del cambio que Dios hace en la vida del hombre. ¿Conoce usted la vida de Nicodemo? El verso 7, hermanos, Nicodemo dice que él tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Él sabía que Cristo vendría. Él entendía de que necesitaba un cambio y que ese cambio estaba a las puertas, pero que él no estaba seguro. Y él le dice, Cristo le dice, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Él le dice, ¿conoces el viento? Y él dice, el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Hermanos, la transformación de la levadura en el pan se puede ver. Aquellos que son panaderos, ¿pueden ver ustedes la transformación que hace esa levadura en ese pedazo de harina? No se puede ver. Se ven lo exterior que va creciendo. Pero lo que los microorganismos están haciendo, comiéndose o alimentándose y creciendo y multiplicándose por la harina, los carbonos que hay en esa harina, no se ve. Necesita usted tener un microscopio para poder ver y partir un pan y ver cómo se están multiplicando esos microorganismos. Dios, Jesucristo, hermanos, le decía a Nicodemo, así es la palabra de Dios. Que no se ve la transformación en los hombres y por eso que juzgamos muchas veces las apariencias de los demás, pero no podemos ver, hermanos, más allá de lo que hay en esta caja torácica, el corazón. Alguien podrá decir, pero
Hermano, el corazón es bonito, las intenciones y todo eso, pero las intenciones del corazón no es suficiente. Hermanos, no tenemos rayos X para poder ver su corazón. ¿Qué hay en esas intenciones? Pero aquel de los cielos sí conoce. Aquel sabe todo el proceso, hermanos, que está pasando cuando la palabra de Dios llega a la vida de aquellos que no tienen esperanza. Porque Cristo le dice a este hombre, te es necesario nacer de nuevo. Y él continúa en el verso 16 y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alguien que ande en pecado, hermanos, usted no le va a notar hasta que, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Usted no le puede ver el corazón o las intenciones del corazón de una persona. Pero por los frutos, las acciones que hace, la transformación que ha hecho, esa corrupción de lo que ha venido cosechando, hace de que esas personas manifiesten si son de luz o andan en tinieblas. Y la palabra de Dios, hermanos, es lo que hace. Dice que es espada como de doble filo, que corta por un lado y corta por el otro. Es por eso que a muchos no les gusta el mensaje directo de la palabra de Dios. Y prefieren muchas veces quizás meterse a los canales de YouTube y todas esas cosas y andan adquiriendo cosas de aquí, cosas de acá. Las pequeñas cosas hacen un gran cambio en la vida del hombre. Cristo les dijo, las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. Las moscas pequeñas hacen que el perfume del perfumista se arruine. Las pequeñas cositas que nosotros agarramos de afuera, no de la palabra de Dios, hacen que nosotros corrompamos lo que ya el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos andan, hermanos, siguiendo doctrinas equivocadas. Y Pablo les dijo, aquellos van a salir de ustedes, aquellos que se van a corromper. Hermanos, esas doctrinas equivocadas que andan afuera, hermanos, no han salido del mundo, han salido de la iglesia. Porque no han sido leudados completamente con el Espíritu de Dios. Porque si hay verdaderamente un cambio, una transformación, hermanos, esa persona no se pierde. Y es por eso, hermanos, aquellos amigos que están hoy acá, si usted ha leído esto conmigo que le dijo Cristo en San Juan 3:16 en adelante, esa es la condenación. Usted ha venido hoy y está a la luz de la palabra, oyendo lo que la palabra de Dios dice. El día de mañana que se muera, ya no hay retroceso. La levadura no es reversible. Y ya cuando el hombre muere sin Cristo, de igual manera es irreversible que le recen novenarios, que le recen 9 días, que le hagan luto 40 días, que cada año le hagan cabo de año y que lo quieran sacar un poquito al sol porque está quemándose en el tormento. Dice la Biblia que tenemos la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios, y todo aquel que en vida recibe a Cristo y recibe como el único Salvador, dice que ha pasado de muerte a vida y a vida eterna.
Así es que todos aquellos que no tienen a Cristo, piensen, lo que está viendo allá afuera, si no es basado en la palabra de Dios, lo va a corromper. Y para corromperse no necesita mucho. La levadura un poquito leuda casi toda la masa. Allá afuera, usted no necesita aprenderse doctrinas completas. Un poquito así desequilibra el poquito de base que tiene y que ha puesto atención de la palabra de Dios. Así es de ¿cuánto sabe usted de la Biblia? ¿Es suficiente para mantener esa posición y decir, Cristo vive en mí? Si Cristo no vive en usted, esta es la oportunidad para que usted venga a Cristo y reciba a Cristo y empiece a caminar. No es necesario que usted lea toda la Biblia para decir, quiero tener conocimiento. No es necesario que usted se aprenda todas las doctrinas básicas de la Biblia para decir, después de eso yo quiero venir a Cristo. Es antes, cuando Dios lo va a tomar, lo va a leudar y a través de su Espíritu Santo lo va a guiar para que usted tome decisiones correctas. Y no solamente eso, tenga la vida eterna desde el momento que recibe a Cristo como su único Salvador. Yo he finalizado. Buen Padre, gracias. A ti sea la honra, Señor, y la gloria y la alabanza, Señor, por siempre. Ayúdanos, guíanos. Que sea tu voluntad, Señor, obrando siempre en cada uno de nosotros. Porque es a través de tu palabra, Señor, que podemos recibir esa experiencia, Señor, ser leudados a través de tu Espíritu Santo. Porque por medio del oír, dice tu palabra, viene la fe, y aquellos que escucharon, aquellos que oyeron, aquellos que tuvieron, Señor, esa delicadeza de poner atención a tu palabra. Señor, tú les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Porque tu palabra tiene que ser anunciada. Señor, tú le dijiste a los discípulos, vayan, prediquen ese evangelio, comiencen en Jerusalén, continúen en Judea, vayan a Samaria y después de esto me serán testigos en los confines de la tierra. ¿Hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único Salvador? Yo voy a ser breve en este llamado, pero si usted quiere venir a los pies de Cristo y decirle, yo quiero recibir esa salvación, yo quiero recibir la vida eterna, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no hay otro camino, Jesucristo, el sacrificio que hizo en esa cruz, lo hizo por amor a aquellos que antes de la fundación del mundo habían de ser salvos y alcanzados por ese evangelio, por esa palabra, por ese mensaje de salvación. ¿Hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único Salvador? Pase al frente o póngase de pie donde está usted. O pase al frente y estaremos orando por usted si usted quiere recibir hoy a Cristo como su único Salvador. Pase al frente, no tenga pena, porque aquellos que han sido llamados, dice la palabra de Dios, han sido llamados para sacarlos de esa condenación y darles vida eterna. Hay dos hermanas que pasan. ¿Hay alguien más que quiera pasar en esta hora y recibir a Cristo como el único Salvador? Yo voy a ser breve porque ya el tiempo está avanzado. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo? Pase al frente. Decídase hoy. El día de mañana puede ser tarde y usted necesita desde ya empezar a tener el Espíritu de Dios en su vida, a tener a Cristo como su único Salvador y empezar a dar crédito a aquel que murió en la cruz y nos dio esa vida y vida en abundancia, dice su palabra, para que podamos dar testimonio a través de ese mensaje de salvación. Hay alguien en esta hora también que quiera reconciliarse con Dios.
le ha fallado, se siente que usted se ha enfriado o demasiado caliente, ya no quiere nada porque el Espíritu de Dios, ya el fuego ya no está en usted o está pasivo. Pase hoy y reconcíliese con Dios y que sea Él quien le dé esa oportunidad de venir a cuentas con Él y en continuar unido a Jesucristo, el único Salvador. ¿Hay alguien que quiera pasar? Vamos a orar por estas hermanas que han pasado. Repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora te recibo como el único Salvador de mi vida. Necesito que me cambies, que me des esa oportunidad, Señor, de tener ese cambio y poder, Señor, verte aquel día. Te recibo como el único Salvador de mi vida. Reconozco mis pecados, los pongo en tus manos, pongo mi vida, pongo todo mi ser y reconozco que necesito de ti, Jesucristo. Ayúdame a seguir adelante y te recibo hoy como mi único Salvador. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta hora por estas vidas, Señor, que hoy han pasado y reconocen de que necesitan de tu presencia, Señor. Guíales, ayúdales, Señor, transfórmales cada momento, Señor, que ellos puedan hacer tu voluntad, Padre, y guíales de tal manera que puedan transformar otras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra, Señor, y la gloria y la alabanza. Alabanza al Señor. Adora al Señor, y tú que estás de rodillas pidiéndole al Señor perdón, dale gracias a Él por lo que Él está haciendo en tu vida. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Hermanos que están de rodillas, Padre que estás en los cielos, Padre, perdona, Señor, limpia, Señor, restaura en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias, Dios mío, obra en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que sean libres de todo pecado, Señor, de todo mal, Padre, aun si hay enfermedad sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Aleluya, sí, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, le damos la bienvenida a ellos, hermanos. Gloria a Dios, bienvenidas a la familia del Señor. Mis hermanas diaconisas las van a guiar a una breve reunión y damos gloria a Dios una vez más por ellas, amén. Antes de finalizar, hermanos, estamos muy agradecidos.